Bueno, vamos a cambiar de tema. Les contamos que el INE informó que el índice de precios al consumidor se ubicó en 2,8% a 12 meses, su nivel más bajo en casi 5 años tras anotar un alza del 0,4% en enero. Esto en línea con las expectativas del mercado y por debajo de la meta del Banco Central. Vamos a conversar sobre este tema y para ello estamos acá en el estudio con Alejandro Ursúa, analista económico de la Universidad Andrés Bello y Open BBK. Gracias, Alejandro, por acompañarnos como siempre acá en la mañana informativa. Hola, Mariana, muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente son buenas noticias. Tras, ¿no es cierto?, casi 5 años hemos vuelto el Banco Central a estar en rango meta de inflación. Claro. Hay que recordar que la inflación que tenemos en nuestro país se proyecta que estar entre el 2 y el 3%. Exacto. ¿Ya? Hay que recordar a la gente también que nos está mirando que es una buena noticia que la inflación tenga cierto nivel de crecimiento. Significa que es una economía que está sana, que está teniendo dinamismo económico. Cuando se genera, ¿no es cierto?, estos fenómenos de contracción del IPC, cuando tenemos IPC negativo, hablamos de que hay algún tipo de enfermedad en la economía en donde ¿no es cierto?, la gente ha tenido que bajar los precios para poder generarle mayor dinamismo a la economía. Entonces, por ende, es una buena noticia que ya estemos en rango meta y se espera que durante este 2026 también esto siga manteniéndose dentro de este mismo parámetro. Ahora, claro, a todos nos sorprendió justamente esta cifra y que habla bien, tú lo decías muy bien, de cómo está nuestra economía, pero preguntarte también cuánto costó llegar a esta cifra que hoy día vemos con muy buenos ojos, pero que también fue un camino complejo. A ver, es un fenómeno bastante largo. De hecho, en entrevistas en este mismo espacio hemos hablado de los efectos long COVID muchas veces de la economía. Exacto. Hay que recordar que prácticamente, ¿no es cierto?, el mundo post-estallido social y post-pandemia cambió radicalmente. Estuvo prácticamente el aparataje productivo del mundo detenido y por ende también la posibilidad de generar ciertos niveles de insumo. Simplemente un ejemplo muy concreto, por ejemplo, es el problema que tenían los computadores en el mundo automotriz. Vale decir, estaban listos los automóviles, estaban listos los chasis, estaban listos los motores, pero los computadores que hacían que esto funcionara no estaban y generaban ciertos niveles de rezago y a la larga, ¿no es cierto?, cuando había rezago significaba que había menos oferta y como no había menos oferta, automáticamente, ¿no es cierto?, los precios subían y eso iba generando inflación, que fue un tema bastante generalizado. Y Chile, hay que recordar que estamos dentro de las 8 economías más abiertas del mundo, por ende cualquier efecto que el mundo se empiece a trabar rápidamente también nos pega en forma muy, muy fuerte a nosotros. Y recordar que Chile dentro de este fenómeno, ¿cierto?, que fue el COVID y el impacto económico, aproximadamente estuvo dentro de las 10 economías, según la OCDE, que mayor impacto tuvieron. Vale decir, fuimos dentro de las economías que más subieron en términos inflacionarios a causa, ¿no es cierto?, del efecto de la pandemia. Entonces, cerca de un 14%. Llegamos casi un 15%, claro, casi un 15% si lo hemos analizado. Entonces, tenemos muchos productos nosotros, como por ejemplo la UEF, que se ve reflejado este incremento del costo de la vida y pegó con mucha fuerza también en el sector de las viviendas. Vale decir, hoy día, simplemente por efecto de mantener el poder adquisitivo de la UEF, que es para eso que, ¿no es cierto?, va subiendo día a día, tenemos, ¿cierto?, que un departamento hoy, si lo llevamos a millones de pesos, no sé, las 1000 UF hoy día son un 15% más caro en plata de lo que eran hace, no sé, hasta 2000 UF hace 5 años atrás. Claro. Entonces, lamentablemente, fueron efectos bastante negativos que, gracias a Dios, vemos como paulatinamente ya se van quedando atrás. Vemos una economía que hoy día está bastante más contenida, vemos que los principales nubarrones ¿no es cierto?, en aspecto económico a nivel global están bastante atomizados. Hemos visto que la política del presidente Trump de la política arancelaria como herramienta de negociación principalmente ha sido eso, no se ha llegado a materializar en la economía real y como consecuencia de ello también hemos tenido unos buenos avances. Por otro lado tenemos la muy buena noticia que estamos teniendo con el precio del cobre, ¿no es cierto?, con este rally alcista que no ha tenido pololeando con cifra histórica el valor de la libra de cobre en la Bolsa de Metales de Londres, que ha superado inclusive los $6 el barril, la libra. Entonces obviamente son buenas expectativas porque eso hace que también entren mayores cantidades de divisas al Chile y como consecuencia también hemos tenido una baja del tipo de cambio, que también es un factor súper importante. Hoy día estamos con un dólar más cercano a los 8.50 de los 950, que fue, ¿no es cierto?, hace prácticamente unos 3-4 meses atrás, lo cual obviamente le va quitando presión inflacionaria al país. Hay que recordar que nosotros el IPC, ¿no es cierto?, lo calculamos a través de las encuestas de expectativas familiares, la encuesta de consumo familiar, que lo que hace es tomar una foto a todos los chilenos en qué gastamos nuestra plata del sueldo. Exacto. ¿Qué porcentaje gastamos, ¿no es cierto?, en arriendo, en pagar cuentas básicas, en pagar transporte, en alimentación, en vestuario, etcétera, en el pan que estamos viendo en las imágenes? Y, ¿no es cierto?, dice, perfecto, los chilenos gastamos en esto nuestra plata. Y aproximadamente el 70% de los productos que nosotros gastamos para poder sobrevivir mes a mes están indexados en dólares. Entonces, si obviamente tengo una baja del tipo de cambio, automáticamente le empiezo a generar una
un relajo, ¿no es cierto?, a la presión alcista de los precios, porque simplemente por efecto cambiario hoy día mi dinero me está rindiendo más. Claro. ¿Dónde le podemos ver hoy día con mucho mayor fuerza, Mariana, esto? Por ejemplo, en los valores de los combustibles. Deberíamos seguir esperando bajas en los combustibles, ¿no es cierto?, con un dólar a los 850 pesos versus los 950, tenemos más de un 10% de diferencia y eso también debería haberse impactado favorablemente en los valores de los combustibles, donde se palpa con mayor rapidez. La gente hoy día que estamos en época estival, que por ejemplo ha tomado a Brasil como un destino de los predilectos, nos damos cuenta que hoy día cuando yo tomo mis pesos chilenos y los cambio por dólares o los cambio por reales, me están, entre comillas, rindiendo más. Entonces, claro, es una buena noticia y eso de alguna manera también tenemos, cuando empezamos a ver una proyección de este año, vemos que ya el Banco Central logró llegar a meta. Hay algún tema de tensiones todavía globales que tenemos que tener foco, pero en general deberíamos ver que esta meta llegó para quedarse. Vale decir que, a no ser que pasen elementos muy anómalos, deberíamos estar dentro de este rango para los próximos meses. Ahora hablábamos de todo lo que tuvo que pasar, ¿no es cierto?, para poder llegar a estos valores, a estas cifras, y también hablábamos del Banco Central. ¿Cómo se manejó en todo este tiempo? ¿Cuál fue la política que finalmente impuso el Banco Central para que justamente tengamos las cifras que hoy tenemos? A ver, creo que el Banco Central fue uno de los más dinámicos a nivel mundial. De hecho, junto con el Banco de Brasil, inclusive la FED, sí, decían, hubo inclusive una nota de prensa que decían que se debería haber comportado un poco más parecido al de Chile. Chile fue el primero en tomar medidas, fue uno de los más rápidos en subir las tasas de interés para frenar. Hay que recordar para la gente que no está viendo en la casa que la misión del Banco Central en Chile constitucionalmente es mantener a raya la inflación. Claro. ¿Y qué es lo que hace para poder mantener a raya la inflación? Lo que hace es sube, ¿no es cierto?, las tasas de interés, vale decir, presta plata más cara, y al prestar plata más cara la gente está menos interesada en pedir crédito. Y ¿no es cierto?, y al haber menos gente disponible para pedir crédito, anda menos dinero circulante. Al andar menos dinero circulante, ¿no es cierto?, hay menos presión en los precios porque la gente está demandando menos. Esa es un poquitito la lógica de este mercado. Entonces, en ese sentido, el Banco Central chileno fue uno de los primeros en hacer estas políticas con mucho nivel de agresividad, inclusive, ¿no es cierto?, subimos con bastante fuerza, y eso hizo que efectivamente el impacto que podría haber tenido, ¿no es cierto?, el mundo inflacionario fue bastante más acotado. De hecho, yo tengo la oportunidad y el honor de participar en la expectativa económica del Central, cuando dicen los expertos, estiman que la inflación va a estar en estos rangos. Soy una de las personas que participamos ahí. Por ejemplo, este mes estuvimos le chuntamos todo, digamos, hablamos del 0,4% de inflación. Y efectivamente nosotros nos juntamos algunas veces también con la presidenta del Banco Central y nos explicaba que cuando venían los primeros brotes, que efectivamente se veía una baja del dólar, decía, en un momento, nosotros queremos que esto se solidifique, no queremos dejarnos llevar por la tensión política, porque hay problemas de desempleo, porque hay problemas de dinamismo económico en bajar las tasas. Hay que recordar que obviamente cuando yo tengo las tasas altas, de alguna manera es como que le tengo el freno de mano tirado a la economía, porque quiero endeudarme, sí, pero endeudarme está caro, entonces chuta, pero yo te quiero vender. Entonces, entonces de alguna manera... La pienso dos veces, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera dice que en la medida que... La buena noticia es que en la medida que la inflación esté bien controlada, efectivamente el Banco Central puede ir flexibilizando las tasas de interés. Sí. Eso quería preguntarte, Alejandro. ¿Esto puede abrir una puerta justamente para la baja de la tasa de interés o todavía quizás es muy pronto para eso? O sea, se ha ido abriendo. Vemos que, ¿no es cierto? Y de hecho se espera que durante la próxima reunión, ¿no es cierto?, de informe de política monetaria, ya hablaron de la posibilidad de volver a bajar un cuarto punto más la tasa. Hoy día estamos, ¿no es cierto?, en una vecindad que es bastante saludable. Vemos que está bastante a la par. Hay que ver también cómo funciona el resto de la economía. Hay que recordar que la gente dice, oye, ha bajado la tasa, pero esto todavía no se ve, por ejemplo, en los créditos hipotecarios. Generalmente eso tiene mucho más relación con lo que pasa en el mundo exterior, ¿vale? Es decir, lo que pasa en Europa, lo que pasa en Estados Unidos, cuando ellos van de alguna manera bajando esas tasas, en las tasas de largo plazo tienen mucho más implicancia esas condiciones que las que operan en nuestro país. Principalmente las tasas de interés de Chile, las más directas son en los créditos de consumo, en los que nos cobran las tarjetas de crédito, en los que nos cobran las líneas de crédito. Entonces, efectivamente, hoy día podemos esperar que se vuelva a bajar un poco más la tasa, pero prácticamente también Chile está llegando a esta vecindad entre los 4 y 4,5% de tasa de interés, que es más o menos lo que hemos tenido históricamente, y una economía que es saludable y que tiene cierto nivel de dinamismo. Entonces, vemos que ya la parte más cruda del trabajo que tuvo que hacer el Banco Central en ese caso también ya está y está bien hecha. Se hizo súper a tiempo. Vimos, ¿no es cierto?, en su minuto, hoy día el ministro Marcel, en su minuto cuando era presidente del Banco Central, también muy activo con esta política. De hecho, cuando llega el presidente Boric al gobierno, ¿no es cierto?, una de las cosas que leyó muy bien el mercado fue la llegada, ¿no es cierto?, de
de Mario Marcel como presidente del Banco Central a ministro de Hacienda, que de alguna manera entregaba ciertas garantías. Y en ese sentido también la continuidad ¿no es cierto?, de la presidenta del Banco Central hoy día, Rosana Costa, ha sido súper atingente y hemos visto un Banco Central muy profesional que no se ha dejado engatusar ni por las presiones políticas ni por el escenario global de realmente un cierto roche optimismo que había en ciertas etapas, y ha logrado ser bastante, ¿no es cierto?, no termocéfalo para tomar decisiones y efectivamente llegar al punto en donde estamos hoy día, que es por fin una inflación controlada, que por efecto de este horror de las cuentas de la luz, ¿no es cierto?, que tuvimos el año pasado, se postergó hasta el 2026. Esperábamos haber llegado al segundo semestre del año pasado con esto, pero con los fenómenos que pasaron con las cuentas de la luz, se fue postergando este fenómeno. Ahora, hablábamos de la inflación controlada. También ahí hay un punto que es súper importante para todos los ciudadanos, que tiene que ver con la UEF también. ¿Una inflación controlada también tiene que ver o tiene directa relación con una UEF controlada? Correcto. O sea, nosotros lo que deberíamos esperar, ¿no es cierto?, si el Banco Central y el mundo económico habla que vamos a tener una inflación en torno al 3% durante este año, inclusive algunos más optimistas dicen que esta inflación del año debería estar en torno del 2,5%, significa que el UEF va a crecer durante el año, ¿no es cierto?, el año 2026 un 2,5%. Y es súper importante, Mariana, hablar de la UEF. Cuando muchas veces empieza a hacer noticia la UEF, yo personalmente lo tomo como un termómetro de inflación. Cuando la gente empieza a hablar de la UEF, porque estamos teniendo fenómenos inflacionarios que son poco saludables. Y en ese sentido, para que la gente no entienda la UEF, es lo que dice el banco: si yo te presto una UEF, con esa UEF tú hoy día puedes comprar 100 manzanas, y independiente del tiempo que pase, cronológicamente, yo hoy día, ¿no es cierto?, en febrero del 2026 te presto una UEF que compro 100 manzanas, cuando estemos en agosto del 2035, yo con esa misma UEF debería poder comprar esas mismas 100 manzanas. Vale decir, lo que busco es tratar de mantener el poder adquisitivo de la UEF, por ende esta UEF se va reajustando según el IPC. Entonces, cuando la gente dice que eliminen la UEF, al momento sería una muy mala noticia, porque la UEF es lo que dice: el banco te dice a ti, te voy a prestar, ¿no es cierto?, plata para comprarte tu casa, y te la voy a prestar en UEF más un 4% de interés o un 5% de interés. Significa que yo como banco te voy a cobrar lo que estamos teniendo de inflación durante el año más este 4%. Si yo sacara ese instrumento, lo más probable es que las entidades bancarias digan: bueno, perfecto, tengo que empezar a calcular cuánto va a ser más o menos la inflación, y no hay ningún instrumento igual de exacto como el que tenemos. Entonces, lo más probable es que se tirarían con el tejo pasado. Entonces, a la larga sería más caro, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, los cuidados, ¿no es cierto?, que el resultado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos elementos, y efectivamente la UEF debería seguir creciendo este año de la mano de la inflación, y con la inflación controlada, el tema de la UEF deja de ser noticia, porque nos damos cuenta que estamos en parámetros saludables. Perfecto. Vamos a seguir viendo todo eso, y como un experto también vamos a ver si es que seguimos achuntándole ahí, como decimos, a las proyecciones, que esperamos que sea totalmente una economía saludable, como se ha venido trabajando hasta ahora. Alejandro Urzúa, analista económico de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias por acompañarnos hoy día, que estén muy bien. Al contrario, muchas gracias por la invitación y que tengan una muy buena semana. Igualmente, nos vemos. Vamos a cambiar de noticia. Les contamos que